¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarles nuevamente aquí en Análisis con su servidor Eduardo Andrade en el canal que tiene el mejor auditorio de YouTube. Un magnífico auditorio que además eh, ha generado una polémica en los comentarios de mis videos. Ha sido quizá una de las polémicas más intensas en cuanto al valor de la cosa juzgada. Recibí muchos mensajes diciendo que tengo razón, que la cosa juzgada debe respetarse, pero también recibí otros que podría condensar en uno que dice así, dice, lo único sagrado es la justicia, no la cosa juzgada, respondiendo a lo que yo dije, que la cosa juzgada es sagrada. Y aquí me pone, no viene su nombre, pero dice, lo único sagrado es la justicia, no la cosa juzgada. Lo que juzgó el cártel de la toga de Norma Piña no es justicia, por muy juzgada que se considere. Y este elemento, los dos elementos que están en este pequeño párrafo, se reflejan en varios de los comentarios y me preocupa porque parecería que hay una mezcla de un juicio político sobre la manera como se comportaron varios de los ministros de la Corte pasada, entrando a un posicionamiento de oposición al gobierno, y que esto ha contaminado todo el juicio sobre la justicia misma, que tampoco se puede descalificar al extremo de decir, oigan, es que hay que revisar todo porque hacían las cosas mal. ¿Cuántas decisiones de amparos en la propia Suprema Corte, en tribunales colegiados, están sólidamente fundadas y en pruebas correctas y en una serie de elementos que, por un lado, sin duda favorecieron a personas cuyos derechos fueron protegidos, cuyos derechos quedaron a salvo, y otros perdieron, y los que perdieron generalmente no están de acuerdo con el resultado y pueden llegar a pensar que el juez se vendió. Y además, miren, la profesión de abogado, que yo respeto mucho, y soy abogado y quiero el derecho, pero también hay que reconocer que, sin que pueda uno descalificar, por supuesto, a todos quienes llevan los juicios, que hay una tendencia a no aceptar que pues simplemente la otra parte tuvo razón y que el juzgador actuó bien. Casi siempre se dice, no, es que no se aplicó bien la ley o no valoraron bien nuestras pruebas y vamos a intentar algo más. Si se abre la puerta, ese es uno de los problemas, si se abre la puerta a que sentencias firmes que ya causaron estado, como decimos en la terminología jurídica, que ya tuvieron un efecto en el mundo real, en lo jurídico y en la vida de las personas y en los bienes de las personas, si se abre la posibilidad de poder alegar que hubo algún tipo de fraude, a lo mejor sí lo hubo, y habrá casos en que lo ha habido, pero en esos casos debe procederse mediante otros métodos y no el de pretender anular juicios que ya quedaron firmes. Imaginémonos, una persona adquiere un terreno y luego resulta que ese terreno salió como resultado de una sentencia, o la propiedad de ese terreno salió a partir de una sentencia que se pone en entredicho porque se dice que hubo alguna acción fraudulenta en el proceso por el que se determinó la propiedad de ese terreno, que luego fue vendido a un tercero de buena fe. Si se anula el juicio original, la nulidad hace que desaparezca todo lo que ocurrió en un determinado procedimiento. Ya sé que algunos dirán que hay nulidad relativa o absoluta, pero lo estoy explicando para que se entienda esto. La nulidad implica que algo que es nulo, pues simplemente no causó ningún efecto, prácticamente puedo decir coloquialmente no existió.
Y entonces el derecho de aquel que de buena fe adquirió el terreno y que estuvo basado en una sentencia que él vio que estaba firme, ¿qué vamos a hacer con él? A él le vamos a afectar porque si anulamos el juicio, se anula también el, el proceso de la compraventa basada en la sentencia que se anuló. Eso generaría una enorme inseguridad jurídica. La seguridad jurídica es un valor, permítanme decirlo así, tan importante como la justicia. En el derecho, ya sé que esto cuesta trabajo entenderlo, salvo las personas que sí pudieran resentir directamente que algo que ya sienten que quedó firme a su favor, se lo vayan a mover y se lo vayan a tirar. Porque para preservar la justicia se requiere preservar la credibilidad en el aparato judicial, en que los jueces van a resolver como es debido, porque si no, ¿qué hacemos? Vamos a desconfiar siempre de todos los jueces, vamos a poner en duda todos los resultados judiciales. Entonces, el edificio mismo del Estado de Derecho sufre una conmoción. Sus pilares son esos: la seguridad jurídica, la certeza en la aplicación de la ley, saber a qué atenernos es vital en el derecho. Y si no vamos a saber a qué atenernos, si cualquier juicio se va a poder reabrir alegando la nulidad, porque a lo mejor de buena fe, a lo mejor pensando que hubo algo indebido, o a lo mejor no tan de buena fe, sino diciendo vamos a intentar, a ver si tiramos esa sentencia firme y vamos a abrir otro juicio. No acabarían nunca los juicios porque el siguiente juicio, pretendiendo anular al anterior, también arrancaría y se irían un paso y otro, si de por sí los juicios son largos. Imagínense ya después de que algo ha quedado firme, ya la sentencia dictada se considera cosa juzgada, ya, punto. Se supone que una cosa juzgada tiene que mantenerse como tal porque depende de ello la seguridad integral del sistema. Y si empieza otro juicio, bueno, pues la primera resolución de ese juicio sería impugnada y luego otra vez al amparo y ya cuando se llegara ahí, ¿qué pasa si el perdedor dice, no, ellos fueron los que hicieron trampa, vamos otra vez y reabrimos el asunto? Ese es el tema, ese es el tema. Ahora, que puede haber circunstancias en las que sí sea necesario revisar un asunto concluido, sí, efectivamente. Estas circunstancias en las que es necesario corregir una injusticia están también previstas en nuestro derecho. Muchos de los que se colocaron en la posición de que sí deben abrirse los juicios, etcétera, ponían el ejemplo de personas que hubiesen sido condenadas, pero que fueran inocentes. Eso sí se puede corregir. Hay un procedimiento que se llama reconocimiento de inocencia, siempre y cuando se demuestre plenamente que la persona condenada, que la persona que está en un reclusorio, no cometió el delito o que el delito no existió. Si a alguien se le lleva a la cárcel, aquí no es usual que pueda imputarse un homicidio simplemente por algunos datos que no estén confirmados por la existencia del cadáver. Pero voy a poner ese ejemplo extremo. Si alguien estuviera en la cárcel acusado de homicidio y resulta que la persona que se dice que mató está viva, pues evidentemente esa prueba es definitiva en el sentido de que no se cometió el delito. Y entonces el reconocimiento de inocencia procede para sacar a la persona de la cárcel, lo que se ha llamado también el indulto necesario. Así es que esa preocupación que noté en muchos de los mensajes
está atendida por nuestro derecho. Si se demuestra que alguien es inocente y fue condenado por un delito, debe revertirse la condena. Si está en la cárcel, tiene que salir de la cárcel. Pero en muchos otros casos, cuando se trata de problemas de bienes que están en litigio y que sí excepcionalmente puede darse, yo no creo, estoy convencido pues de que no es la regla el que se ganen las cosas de manera fraudulenta, pero si alguien comete un fraude en un proceso, está también cometiendo un delito. Y alguien me ponía en un mensaje, oiga, sí, pero si eso provocó una quiebra, ¿cómo se va a reparar el daño? Bueno, el daño se va a reparar condenando, por un lado, a la persona que cometió el fraude durante el proceso, que dio lugar a una sentencia que no debiera mantenerse firme. Esa persona además estará obligada a reparar el daño. Y si, por ejemplo, el que perdió en el ejemplo que estoy poniendo, perdió el terreno que luego se vendió y que ya pasó a otras manos de buena fe y hasta hubo quien construyera en ese terreno, ese que perdió, al momento de que se condene a quien le cometió el fraude, tendría que pagarle el valor de lo que perdió indebidamente en la sentencia e incluso con intereses y con aquellos aspectos que pusieran al día, vamos a decir así, el precio de lo que indebidamente había perdido. Existen pues procedimientos que permiten reparar un daño que se ha causado por la vía de un proceso que se desarrolló fraudulentamente. Y bueno, es más, dentro del derecho civil, que es la rama concreta, donde existe, porque sí existe, que fue lo que dijo la Corte, sí existe en el derecho civil la figura de la acción que puede producir la nulidad de un juicio concluido. Pero eso se necesita probar plenamente que hubo una tranza, que hubo un fraude, que se presentaron pruebas falsas, por ejemplo, y dentro del derecho civil concretamente puede llegarse en esas circunstancias excepcionales a la anulación del juicio. Pero ya la propia Corte, en una resolución previa, había señalado que no es válido extender esa figura que está prevista para el derecho civil a otras ramas jurídicas donde no existe, porque si no la Corte empieza a legislar. En el caso que se planteó, se quería llevar un asunto a la anulación en derecho laboral y dijo la Suprema Corte, no, en el derecho laboral eso no está previsto, tampoco está previsto en el derecho mercantil, que es el asunto que se está estudiando ahora. Mantener el criterio que la Corte correctamente había establecido para mantener, en todo caso, esa figura de la nulidad de juicio concluido en el ámbito civil, parece lo más sensato, lo más adecuado para no generar una incertidumbre en relación con cualquier otra rama. En el momento en que la Corte cambiara el criterio y dijera, sí lo podemos pasar al mercantil esa figura, vienen los de los juicios laborales a decir, ya cambió el criterio, entonces vamos también a abrir un montón de juicios laborales ya ganados, ¿no? Personas que ganaron un juicio a las que habían despedido injustamente, ahora a lo mejor van a alegar que el patrón a lo mejor alega que no, que el juicio se llevó de manera indebida y que no procedía, lo que ustedes quieran. Siempre habrá manera de alegar que algo no estuvo bien realizado. Esa es la razón por la que hay que preservar el valor de la cosa juzgada. La propia Constitución prevé precisamente en una referencia a lo laboral, pero que sirve para demostrar que constitucionalmente el valor de la cosa juzgada es del más alto rango. Yo creo que
no por defender una injusticia, porque yo sí quisiera que quede claro, no se trata de defender posiciones que permitan realizar actos injustos. Hay que mantener el valor que es también supremo de la justicia sin echar por la borda el de la seguridad jurídica. Sobre todo si, como es efectivamente los casos en donde se producen verdaderos fraudes, verdaderas acciones totalmente ilícitas para obtener una sentencia judicial, son de menor cantidad, son excepcionales. Y entonces, diríamos, por arreglar eso, como dicen los ingleses, tiraríamos al niño junto con el agua de la bañera por arreglar algo que es lateral y que se puede resolver de otro modo, estaríamos poniendo en riesgo todo el conjunto de la certeza jurídica en nuestro sistema de derecho. Es todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.